nombre a la enseñanza, este ratito que vamos a compartir con ustedes. De nada sirve preocuparse. La Biblia tiene, y particularmente Jesús tiene una forma en la Biblia de enseñar que es impresionante. Y yo estoy seguro que usted sabe de esto. Porque Jesús en cada una de sus enseñanzas, cada vez que Él se sentó con los discípulos o le hablaba a las multitudes, tenía una forma particular de enseñar. Esta enseñanza era sencilla y simple para las personas que escuchaban y que eran campesinos y que eran jornaleros y que trabajaban humildemente en aquel lugar, en aquellos tiempos y en aquellas zonas. Pero también era, y tenía la particularidad de que era sumamente profunda, y para aquellos que se creían estudiosos, que se creían muy santos, también los confrontaba. Jesús tenía esa particularidad. Ahora, esta enseñanza, o estas enseñanzas que encontramos en la Biblia, no eran del todo sencillas de digerir, ¿verdad? Porque si encontramos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que este pasaje que vamos a utilizar, que es Mateo 6, del 25 en adelante, que se encuentra en lo que se dice o se conoce como el Sermón del Monte, si encontramos algunas de las enseñanzas que hay ahí, si las revisamos, nos damos cuenta que no eran, que eran temas duros de tratar, y que todavía en la actualidad y hoy en día hablar de algunos de estos temas, pues no es tan fácil. Hay posiciones y hay formas de verlo y etcétera. Y entonces, al escuchar a Jesús hablando, y a lo mejor cuando Jesús dijo en alguno de los versículos ahí, amarás a tus enemigos en vez de odiarlos, eso no era sencillo de digerir. O cuando le dijo a la gente, si alguien te golpea tendrás que poner la otra mejilla, eso no era sencillo de digerir. Pero tenía un mensaje profundo que hasta el día de hoy nos da una enseñanza. De algo similar es lo que queremos hablar, porque no es como humanamente sencillo entenderlo, pero estoy seguro que si abrimos nuestro corazón, si abrimos si abrimos los ojos espirituales, por decirlo de alguna forma, lo vamos a digerir de una forma especial. Mateo 6, desde el versículo 25 y en adelante, dice de la siguiente forma. La primera frase ya nos pone a pensar, y yo creo que podríamos dejar la enseñanza en esa primera frase. ¿La puede leer ahí? Por eso les digo, está Jesús diciendo, imagínense esta escena, está Jesús sentado en lo que se llama este es parte del Sermón del Monte, así que hay mucha gente alrededor de él. Imagínense ese momento, los discípulos están cerca, mucha gente expectante de lo que Jesús hablaba, porque era alguien a quien querían escuchar, fue alguno de los primeros mensajes que él dio. Y entonces él alza la voz y dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. ¿Qué les parece esa frase? ¿Seremos capaces de no preocuparnos por nuestra vida? Y está hablando de la vida diaria. Dejémoslo por ahí un momento y pensemos solo en esa frase, porque esa frase como que lo desubica a uno, ¿no? Por eso les digo, está hablando Jesús y está diciendo, y le dice a la gente, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Y entonces tenemos que detenernos un momento, dejémoslo ahí, porque cuando dice no se preocupen, está diciendo no se afanen, no se angustien. Y entonces aquí deberíamos de pensar un poco en esto. ¿Cuándo fue, y tal vez para usted y para mí en este momento esta pregunta, cuándo fue la última vez que la preocupación solucionó algo de lo que nos pasa? Piénselo por un momento ahí donde está. ¿Cuándo fue la última vez que preocuparse por algo y no dormir por estar pensando en eso y estar tenso, estar angustiado por esa situación X? Póngale la situación que sea. ¿Cuándo fue la última vez que por esa preocupación se solucionó lo que estábamos pasando? Creo que habría que pensarlo bastante bien como para encontrar una.
vez que la preocupación nos haya solucionado algo. Y entonces empezamos a reflexionar en lo que Jesús está diciendo y puede que tenga sentido. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Realmente, y si lo vemos así, realmente la preocupación entonces es inútil, porque no nos va a solucionar en nada lo que estamos pasando. Ahora, entonces aquí otra vez y otra pregunta: ¿podríamos vivir sin preocuparnos? ¿Usted ha tenido alguna vez en su vida un día en el que no se ha tenido que preocupar por nada? ¿Uno? ¿Podemos vivir realmente sin preocuparnos? No creo que sea sencillo tampoco, ¿verdad? Porque sí hay situaciones que nos inquietan. Sí hay situaciones que nos sacan de nuestra comodidad, ¿verdad? Y entonces preguntémonos otra vez: ¿de qué es lo que nos preocupamos? ¿Cuáles son las cosas que nos preocupan? Jesús está diciendo, no se preocupen por la vida diaria. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que nos preocupa? Pensemos, ¿qué puede ser? En este momento, ¿qué le preocupa a usted? Puede ser algo del pasado, alguna situación que esté tratando de resolver, que todavía usted tiene ahí o yo tenemos ahí sin resolver. Algo en el pasado que no nos deja tener paz, que no nos deja tener tranquilidad. Puede ser algo del pasado, ¿verdad? También puede ser preocupación por el futuro. ¿Qué nos va a deparar lo que viene? ¿Qué va a ocurrir el mañana? ¿Qué va a ocurrir en una semana? ¿Qué va a ocurrir cuando los hijos crezcan? ¿Qué va a ocurrir y si me despiden del trabajo? ¿Qué va a ocurrir y si no me alcanza el dinero para pagar el recibo de la luz, el recibo del agua? ¿Y qué va a ocurrir? Entonces puede que las preocupaciones también estén relacionadas con el futuro, ¿verdad? Ahora, también hay preocupaciones que podríamos tener que ni siquiera tienen solución, o que por lo menos nosotros no podríamos solucionar. Y a veces tomamos demasiado tiempo, y yo, estoy hablando también personalmente, pero a veces tomamos demasiado tiempo por preocuparnos por situaciones que ni siquiera podríamos solucionar. Y entonces, de nuevo, dormimos mal, andamos de mal humor, nos sentimos enfermos por alguna situación que ni siquiera podríamos solucionar. Ahora dicen, ¿verdad?, que algunas de las consecuencias de la preocupación excesiva podrían ser, y aquí a lo mejor podríamos hacer como una lista de lo que usted y yo en algún momento hemos sentido, quizás nos ha pasado también. La preocupación excesiva podría causar cansancio, dificultad para concentrarse, irritabilidad, impaciencia, sensación de descontrol de pensamientos. ¿Le ha pasado que usted está, no sé, en las noches puede que ocurra mucho, que usted está acostado pensando en esto y de repente brinca otra cosa y brinca otra cosa y brinca otra cosa y al final no está pensando en absolutamente nada? ¿Le ha pasado? Bueno, yo creo que sí nos ha pasado. También puede ocurrir problemas de sueño, nerviosismo. Bueno, la lista podría continuar. Físicamente también la preocupación podría provocar tensión, estrés, aumento y aceleración del ritmo cardíaco y de la respiración, provocar ansiedad, se bajan las defensas, ataques de ansiedad, ataques de miedo. Esas son algunas de las cosas que la preocupación podría ocasionar. Pero también en la vida cristiana y en nuestro crecimiento espiritual nos puede afectar. Al punto que, por ejemplo, Jesús lo dijo también en Mateo 13, 22, cuando estaba contando y hablando de la parábola del sembrador y de la semilla. En el versículo 22 de Mateo 13, Jesús dijo: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Esto es cuando Jesús le está explicando a los discípulos en qué significaba la parábola que había contado hace un tiempo. Y entonces le dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, como cualquiera de nosotros, como cualquiera que va a una iglesia, como cualquiera que lee la Biblia, como cualquiera que está buscando crecer en el Señor. Pero ¿qué dice? Las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entonces las preocupaciones
también nos pueden detener nuestro crecimiento espiritual. También pueden estorbar en la relación que usted y yo podemos tener y queremos tener con el Señor. Continuemos nuevamente en Mateo 6. Y entonces regresamos al texto. Y ahora sí vamos a continuar leyendo el versículo. Solo habíamos leído la primera frase, que ya solo la primera frase nos dice mucho. Y Jesús le dice, no, el 25 por favor, para terminar de leerlo. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Si tienen alimento, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. Y aquí entonces Jesús empieza a dar algunas claves de lo que Él está diciendo. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? La realidad es que no podemos vivir nuestra vida dirigida o controlada por la preocupación. Juan 14:27 dice, otra vez Jesús hablando, les dejo un regalo. Esto es para usted y para mí en esta mañana hoy. Les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. Y esta paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que, ¿cuántos pueden decir amén a eso? No se angustien ni tengan miedo. Es una paz que no es humana. Es una paz que no viene de este mundo. Es una paz que usted y yo probablemente no podemos explicar ni entender. Pero dice la Biblia que es un regalo que el Señor nos ha dejado a usted y a mí. Así que entonces no se angustie y no tenga miedo. Es vacilón porque Jesús dice en el versículo 26 otra vez de Mateo 6, miren a los pájaros que no plantan ni cosechan ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes mucho más valiosos que ellos? ¿No son ustedes mucho más valiosos que los pájaros? A ninguno en la creación el Señor hizo a su imagen y semejanza. Y usted y yo somos imagen y semejanza del Señor. Somos mucho más valiosos que la creación. Nos ama porque nos formó, nos creó, nos dio un propósito, nos dio una vida y nos dio identidad. Así que usted y yo somos más valiosos que la creación. Y entonces Jesús está diciendo, ¿por qué se preocupan por lo que comen o por lo que van a comer? ¿Se ha preocupado por la comida en algún momento? Alguno probablemente ya ahorita está pensando en el almuerzo, ¿sí o no? ¿Qué va a comer? ¿A dónde va a ir? ¿Qué tiene que hacer? Si dejó picados los olores. ¿Sí o no? Los agarré, ¿verdad? Las relaciones de matrimonio y de pareja obviamente todas son particulares y tienen su personalidad, pero cuando estamos casados hay que atender estas cosas, ¿no? ¿Verdad? Porque hay que comer. Y entonces a mi esposa y a mí, a Carla y a mí nos pasó un día de estos que en la pura mañana nos estamos despertando. Yo no sé cuál es su rutina en la mañana, pero Carla y yo nos despertamos en la mañana y era muy temprano en la mañana y ya así medio dormidos y medio despiertos nos volvemos a ver y yo digo, aquí viene una frase de esas romántica y una frase de esas, ¿verdad? Y yo también a lo mejor le podía haber dicho algo así también, ¿verdad? No es solo de ella, pero lo primero que me preguntó fue, ¿bajó la carne ayer? Nos preocupamos por la comida. A veces tenemos que preocuparnos porque cuando estamos haciendo las compras hay que pensar, mañana es esto, pasado mañana es esto, en el desayuno es esto, en el almuerzo. Sí, hay que preocuparse y estar, digamos, pendiente de esas cosas. Lo que pasa es que la Biblia dice que eso no puede ser prioridad y eso es lo que Jesús está queriendo decir. Que no puede ser prioridad sobre algunas otras cosas, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero Jesús le está diciendo a los que le escuchan en aquel momento, no se preocupen por lo que van a comer. El versículo 27 de Mateo continúa diciendo,
¿Acaso con todas las preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? En otra versión dice, ¿pueden añadir un codo a su estatura? ¿Acaso con todas las preocupaciones podemos solucionar algo? El versículo 28 dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Qué tienen? ¿Por qué tienen tan poca fe? Les dice el Señor. ¿Por qué se preocupan por lo que van a vestirse? Y aquí yo obligatoriamente tengo que hacer un punto y mencionar que los hombres hemos evolucionado en esto, porque nos ponemos cualquier cosa que haya por ahí y nos preocupamos poco probablemente por la ropa, pero no es de esa preocupación a la que nos referimos probablemente, ¿verdad? No sé si las mujeres pueden coincidir conmigo en esto, pero a veces nos ponemos cualquier cosa literalmente los hombres. Y las mujeres a lo mejor, y si tienen una boda en 3 meses, la preparación de la vestimenta para esa boda creo que va a durar un poquito. Lo vemos diferente, pero no es necesariamente a eso a lo que se refiere el texto cuando Jesús les dice, no se preocupen por lo que se van a poner, porque hay cosas más importantes que eso. Ahora, no preocuparse no quiere decir que no hay que hacer nada, ¿verdad? Ahí hay que hacer un alto. Porque no preocuparse no significa, bueno, si no hay que preocuparse, entonces cuando venga mi hijo a pedirme comida, le digo lo que dice la Biblia. No se preocupe. Yo no me refiero a eso, ¿verdad? Yo no me refiero a que no hay que ser vago, no es eso. Lo que estoy queriendo decir es que la preocupación no debe controlar nuestra vida. Y si no debemos de preocuparnos, entonces tenemos que pasar a lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué es lo que nos toca entonces? Si no tenemos que preocuparnos, ¿qué nos toca hacer? Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Esa es la diferencia. No nos preocupamos, ¿por qué? Porque tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. No nos preocupamos, puede que sí hayan noticias que parezcan abrumadoras, puede que hayan noticias que parezcan feas y no sabemos qué va a ocurrir mañana, qué va a ocurrir en el futuro, qué va a ocurrir aquí, qué va a ocurrir allá, qué va a ocurrir con esto, qué va a ocurrir en lo otro. Pero dice la Biblia, a pesar de todo eso, no se preocupen, presenten delante del Señor todo eso, díganle a Dios lo que necesitan. El Señor está esperando que usted y yo vayamos a donde está Él y le digamos nuestras necesidades. Él quiere escuchar lo que usted y yo ocupamos. Él quiere saber qué es lo que necesitamos, porque Él está esperando escucharnos. Y entonces el texto dice, y denle gracias a Dios por todo. Seamos honestos, eso requiere un nivel de crecimiento un poquito particular, ¿verdad? Porque darle gracias a Dios por todo en medio de la angustia que podamos estar viviendo, por lo que sea que estemos pasando, tampoco es que es sencillo. Y darle gracias a Dios por los problemas, y darle gracias a Dios porque no tengo trabajo, y darle gracias a Dios porque hay una enfermedad, y darle gracias a... Seamos honestos, y darle gracias a Dios por algunas cosas que pareciera no tienen sentido, no es tan sencillo de digerir. Pero la Biblia dice, denle gracias a Dios en todo. Jesús de lo que está hablando es de prioridades. Y entonces la pregunta que Jesús nos está haciendo implícitamente es, ¿qué es más importante? ¿Comer, tomar, vestirse o la vida?
¿Y por qué es que Jesús está hablando de esto? Si nos devolvemos un versículo atrás en Mateo 6:24, lo que está diciendo, lo que tal vez está haciendo es una continuación en este texto de un tema que él ya traía. En el versículo 24, hay que devolverse, en el versículo 24, 6:24, Jesús les dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, le será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso es que Jesús les está diciendo: no se preocupen tanto. Claro, Jesús les está diciendo eso porque les está poniendo en contexto lo que a lo mejor están viviendo. Y recordemos que Israel, y en aquel entonces el pueblo vivía en una cultura que era idólatra, y entonces adoraban a muchos dioses y adoraban a cualquier dios que se pusiera enfrente. Israel había tenido una historia en la que constantemente le daba la espalda a Dios y se iba detrás de otros dioses. Y entonces cuando Jesús les dice: no se preocupen tanto por su vida, lo que les está diciendo es: ustedes, en el versículo anterior, ustedes no pueden servir y amar a dos señores de la misma forma, porque van a despreciar a uno y amar al otro, van a odiar a uno y serle desleal y ser leal a otro. Jesús les está diciendo: no pueden estar esclavizados al dinero. Y entonces la pregunta de nuevo es: ¿qué es más importante? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es su relación con el dinero? ¿En qué invierte su dinero? ¿En dónde está lo más importante cuando de dinero se trata? Porque mucho de lo que nos dé esa respuesta de cómo es nuestra relación con el dinero puede decir cuánto hemos madurado y cuánto es una prioridad en nuestra vida, y podremos entonces respondernos qué es realmente importante. El dinero no puede ser un fin en nuestra vida. El dinero es un medio importante que ocupamos, que necesitamos. Sí, claro que sí, porque con el dinero podemos alcanzar objetivos, pero el dinero como tal no debería ser un objetivo, ¿no le parece? Porque el dinero nos ayuda, pero el dinero no debería de controlarnos, que ahí es donde está el asunto. Cuando el dinero nos controla, entonces dice lo que el texto está explicando: nos esclaviza. Y entonces, al punto que Jesús lo pone a la altura de Dios. No pueden servir a Dios y a las riquezas de la misma forma. A esa altura el Señor está poniendo al dinero, porque podría controlarnos. Y entonces Jesús nos está diciendo: ¿qué es más importante? Cuando recibimos el dinero, ¿en qué lo invertimos? ¿Solo en gastos, o solo en deudas, o de verdad hemos acomodado nuestra vida para que el dinero pueda servirnos como medio para llegar a nuestros objetivos y a nuestras metas? Porque le voy a decir esto: el Señor quiere que usted y yo vivamos bien. El Señor quiere que usted y yo tengamos lo que necesitamos. El Señor quiere que usted y yo estemos bien, para que cuando vengamos a la iglesia podamos levantar las manos con libertad, podamos hablar y cantarle al Señor con libertad, podamos orar con libertad. Pero entonces eso sí nos toca a nosotros, ¿verdad? Primero le dije, dar gracias a Dios por todo. 2, revisar cómo administramos nuestras cosas, para responder a la pregunta: ¿qué es importante? ¿Qué es lo más importante? Continuamos con el texto, y Mateo 6:31 continúa diciendo, ya para ir finalizando: no se preocupen. Entonces el versículo 31, no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, y esto es importante,
Su Padre Celestial ya conoce todas esas necesidades. Y entonces aquí, para ir finalizando, quiero hablarle de otra cosa. Dios es bueno. Dios es fiel. Y Él no va a dejar a sus hijos. No va a abandonar a sus hijos. Nosotros hacemos lo que nos toca. Vamos a dejar de preocuparnos y trabajar en lo que sí nos toca, ¿verdad? Confiar en Dios, depositar nuestra confianza en Dios, no en el dinero, sino en Dios, no en lo material, sino en Dios. Y aquí viene una frase que quiero que se acuerde: Dios proveerá. Dios proveerá. Yo no sé qué es lo que usted esté necesitando, pero todos tenemos necesidades. Le tengo una noticia: la Biblia dice que Dios sabe que usted y yo necesitamos esas cosas. Y la Biblia dice que Dios proveerá. Así que por eso Dios nos está diciendo que no nos preocupemos, porque Él es suficiente. Porque Él es más que el dinero, porque Él es más que el trabajo, porque Él es más que la cuenta bancaria. Él es más, Él es más. Dios proveerá nuestras necesidades si confiamos en Él y si ponemos en orden nuestra vida. Y eso es suficiente, debería ser suficiente para usted y para mí en esta mañana. Cuando pienso en la palabra, en la frase Dios proveerá, me acuerdo, tenemos que acordarnos de dónde viene eso en la Biblia. Y porque a lo mejor decimos Dios proveerá, pero está bien, pero la Biblia, de donde viene eso en la Biblia, es de un acontecimiento con Abraham. Y se acuerdan que Abraham Dios le prometió ser padre de multitudes. Dios le prometió descendencia de miles de personas, como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Dios le dijo: serás descendiente, serás padre de toda esta descendencia. Pero cuando Dios lo prueba, y después de muchos años de estar esperando la promesa que Dios le había dado, que era un hijo, Abraham ya había pensado que su descendencia iba a ser la de criados, la de empleados de él, iba a ser la de otras personas. Él estaba tratando de solucionar, pero Dios le dijo: no, es que tu descendencia va a ser de tus hijos, tú lo harás. Y entonces cuando Dios le da a Isaac, hay un día en particular en donde Dios muy temprano de mañana le habla a Abraham y le dice: dame a tu hijo a quien tú amas. En otras palabras le está diciendo: devuélveme lo que yo te prometí. Y entonces Abraham se levanta muy temprano de mañana, se prepara con la gente que tenía que ir, se lleva a su hijo que estaba pequeño en ese momento, y caminando, dice que caminaron 3 días hasta el lugar donde iban a hacer un sacrificio. El sacrificio era el hijo, la promesa que Dios le había dado. Y entonces cuando van caminando, esos 3 días tienen que ser fatales, terribles para Abraham, porque Abraham tiene que ir pensando y diciendo: ¿cómo voy a entregar a mi hijo? Si es la promesa, Dios me dijo que voy a ser padre de multitudes, pero al mismo tiempo me está quitando lo que Él me prometió. Entonces no entiendo. Son 3 días en donde Abraham tiene que pensar y analizar y ir hacia eso sin saber qué es lo que va a pasar. Y en Génesis 22:7 todavía la daga entra más profundo, cuando caminando con su hijo, en el versículo 7 de Génesis 22, Isaac dice: Padre mío, Padre mío. Y le contestó Abraham: sí, hijo. Y el niño, que no sabe lo que está ocurriendo, que no conoce a Dios probablemente todavía, y que no entiende de multitudes, que no entiende de descendencias, le dice: tenemos el fuego y la leña, pero ¿y dónde está el cordero para la ofrenda? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? El niño ya sabía que se ocupaba una ofrenda. El niño sabía que algo faltaba. Y entonces Abraham se volvió en el versículo 8 y le dijo: Dios
proveerá. Yo no sé si a usted lo que le está haciendo falta es pagar algo. No sé si lo que le falta es que Dios le conteste una oración por su familia, por sus hijos, por su papá, por su mamá. Yo no sé si es lo que eso hace falta. Pero acuérdese que Abraham iba caminando con su hijo camino a ofrecerlo en sacrificio, y tenía que creer y confiar que eso era lo que Dios le había pedido. Tenía que creer y confiar que eso era lo correcto, porque había sido Dios quien le había dicho que tenía que hacerlo, aun y cuando fue el mismo Dios quien le había prometido ese hijo. Y entonces Abraham se vuelve a donde su hijo y le dice: Dios proveerá, hijo mío. Terminemos diciendo esto, devolviéndonos a Mateo 6:33. El texto dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, dice esta versión, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Otra versión dice, y seguramente usted la ha escuchado: busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Y todas estas cosas serán añadidas. Esa es la clave final. Que pongamos primero a Dios en el orden de nuestra vida, que pongamos primero a Dios, que lo busquemos incansablemente. Sí, tenemos que trabajar y ser ejemplo en nuestros trabajos. Tenemos que esforzarnos por estudiar, tenemos que esforzarnos por ser lo mejor en donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el estudio, en la iglesia, en el servicio. Tenemos que ser los mejores. Tenemos que ser los mejores, pero nunca olvidar que siempre en primer lugar debe estar el Señor. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Por eso es que me gusta esa versión, porque dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. El último versículo, el 34, dice: no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy ya son suficientes. ¿Puede ponerse en pie? Mi mensaje para usted hoy es: descanse en el Señor. Hagamos lo que nos corresponde, pero al mismo tiempo descanse en el Señor. Que Él tiene cuidado de usted, que Él tiene cuidado de sus hijos, que Él tiene cuidado de lo que usted necesita. Y se lo digo con propiedad porque es lo que dice la Biblia, es lo que acabamos de leer. Él tiene cuidado, Él no se ha olvidado. No es que engavetó esa oración que usted hizo o que ha estado haciendo y se le olvidó. No es que se le olvidó que usted necesita algo. Dios no es así. Esta mañana es una mañana para regresar a confiar en el Señor. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, gracias por esta mañana y por tu palabra esta mañana, que nos da luz y nos anima, nos alienta, nos motiva a poner nuestra mirada en lo que realmente importa y no tanto en las preocupaciones del mundo, porque sí, a veces nos preocupamos, sí, a veces nos inquietamos. Sí, Señor, seguramente hemos fallado porque nos preocupamos de más. Pero hoy nos recuerdas que es más importante confiar y que tú vas a proveer. Así que en esta mañana, Señor, otra vez escucha nuestras oraciones y recuerda nuestras necesidades para tener la libertad de buscarte,
para tener la libertad de buscarte con todas nuestras fuerzas. Ponerte en primer lugar. Ponerte en primer lugar siempre, Señor.